Buenas noches con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro quinto webinar. Hoy día tenemos a una invitada muy especial y es un gran honor poder tenerla con nosotros y que haya aceptado compartir con nosotros una hora y un poquito más de su tiempo un día viernes. Quería darle la bienvenida a Rosa María Rojas, quien nos va a contar un poquito de sus experiencias, de cómo salió al extranjero, qué tipo de actividades realizó. ¿Cómo estás, Rosa María? Un gusto tenerte acá. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Muy honrada también de participar en esta serie de webinars. No, un placer tener a una persona como tú y que pueda compartir un poquito sus experiencias con los estudiantes sobre todo, pero últimamente hemos tenido también varios profesionales que también les interesa conocer las experiencias de los compatriotas, ¿no? Nuestros compatriotas que se encuentran fuera. Creo que son experiencias y vivencias muy especiales. Bueno, Rosa María nos va a contar un poquito en esta hora sobre cómo fue el salir de Perú, cómo tomó esa determinación y vivir esa experiencia, y luego qué fue lo que pasó en cada una de las etapas de los diferentes países que tiene. Rosa María ha preparado un par de diapositivas que nos van a ayudar también a ir a través de entender un poquito ese viaje, ¿no? O esa aventura que tuvo. Y disculpen la sirena. Así que voy a ir compartiendo, pero bueno, Rosa María, bienvenida y cuéntanos un poquito. Vamos a empezar. ¿Cómo fue ese momento en el cual tomaste esa decisión? ¿En qué contexto estabas cuando tomaste la decisión? Yo voy a ir poniendo la diapositiva. Ok, muchas gracias, Daniel. Bueno, encantada de estar con ustedes nuevamente. Bueno, solo para darles un poco de contexto, no, yo me gradué el año 2007 en diciembre como ingeniero de minas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Inicialmente no pensé, bueno, salir al extranjero. Honestamente, bueno, me gustaría remontarme un poquito a cómo decidí seguir la carrera de ingeniería de minas. Claro. Bueno, básicamente, a los 14 años, mis padres consiguen un trabajo en una empresa minera canadiense, Barrick Gold, y nos mudamos a la ciudad de Huaraz. Ahí yo tuve mayor exposición a la minería, vivíamos en el campamento minero, en verdad que era una urbanización de los trabajadores de la mina Pierina. Ahí terminé mi secundaria y bueno, tuve una exposición con la minería inicial, ¿no? Sin conocer mucho del proceso y la parte técnica en sí. Ya en la universidad yo ingresé a Ingeniería de Sistemas y me cambié a Ingeniería Industrial, donde llevé un electivo de Ingeniería de Minas. Entonces ahí pude conocer mejor del proceso minero y me enamoré de la carrera, de la relevancia de la minería para nuestra sociedad como uno de los pilares fundamentales de la vida moderna. Y me aventuré a cambiarme de especialidad y comenzar esta jornada que ha sido muy maravillosa a nivel personal y profesional, que me ha traído muchas satisfacciones. Entonces, ¿qué pasó en la universidad? Bueno, ya estando en la carrera, y no veo tu pantalla, Daniel, pero si deseas yo comparto. Estás en mute. Estaba en mute. Voy a compartirla. Justo estaba esperando. A ver. Sí. Entonces, bueno, como les comentaba, ya estando en la universidad y en la Facultad de Minas, pues pude descubrir este mundo de oportunidades que brinda la industria minera a nivel mundial. La verdad es que fui muy afortunada de tener algunos profesores que estaban muy involucrados en todo lo que era, bueno, la sociedad, bueno, el SMI, ¿no? La Sociedad de Minería, Metalurgia, Exploraciones de Estados Unidos, la Sociedad de los Profesores a nivel mundial y muchas otras. Entonces, tuvimos oportunidad de ir a Estados Unidos y atender la conferencia del SME, que es el Annual Conference que normalmente
ocurre todos los febreros de todos los años. Y eso para mí fue como un eye-opener, ¿no? Claro. Fue la segunda vez que salí al extranjero, que también quería contarles un poquito que tuve la oportunidad de estudiar inglés en Vancouver, Canadá. Esto fue el año 2004, justo antes de entrar a la carrera de Ingeniería de Minas. Y de hecho, eso también fue una influencia para mí para poder ver un poco más allá en el tema de las oportunidades y salir al extranjero. Entonces, como Claro. comentaba, fui a la conferencia del SM en Estados Unidos y conocimos todos estos student chapters de estudiantes de esa época, del 2006. Y bueno, pudimos ver realmente todas las actividades que realizaban, y en ese entonces no existía un SM Student Chapter en Perú. Entonces nosotros, con ayuda de nuestro profesor y un compañero más, fundamos el primer SME Student Chapter en Perú. Ni siquiera existía un SME Sudamérica. Existía solo un SME Perú, y bueno, nuestro profesor era en verdad el presidente. Entonces estaba muy prematuro todavía el tema del SME en Sudamérica. Y bueno, Claro. fue así como comenzó un poco la historia. Qué interesante, Rosa María. Y buen punto el que mencionas. Fuiste a estudiar inglés antes de. Y esa experiencia que tuviste de estudiar inglés, ¿aprendiste inglés bien? ¿Cuánto tiempo fue exactamente que estuviste en esa primera salida al extranjero? Sí, bueno, esa salida duró un poco menos de 3 meses. Y Ya. una experiencia tremenda, pero no aprendí el inglés, digamos, perfecto. En verdad, yo me fui con un nivel casi intermedio, hice todo el intermedio en 3 meses, muy acelerado. Ujú. Más que en sí las clases, la exposición a la cultura y al nuevo mundo fue lo que a mí me motivó a seguir en este camino de aprender el inglés, que me tomó muchísimos años, incluso hasta después, cuando vine a Arizona, ya antes de hacer la maestría, seguí estudiando el inglés para poder desenvolverme mejor, ¿no? Ha sido un proceso de muchos años y Claro. tener conciencia de eso, ¿no? Porque a veces nos frustramos un poco, pensamos que otras personas tienen más facilidad de aprender el idioma que nosotros, pero en verdad no es así, ¿no? Creo que es un proceso y hay que ser perseverantes en ese tema. Por supuesto, no, es increíble. Bueno, hemos puesto la diapositiva en la pantalla y lo que tenemos ahí es un resumen de lo que nos vas a contar a través de esta hora, ¿verdad? Es como una guía. Así es, Daniel. Bueno, entonces Excelente. comencemos ya a partir del momento que me gradué, ¿no? Y bueno, como te digo, yo la verdad no tenía pensado salir al extranjero ahí mismo. Fue un tema de oportunidades, ¿no? Y pienso que ha sido un tema de oportunidades que yo he buscado y que se han presentado también al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, mi primera salida del Perú fue con la empresa BHP a Chile, ¿no? A través del programa de graduados, que es un programa a nivel global que BHP tiene, bueno, del cual selecciona recién egresados para que entren a su programa de graduados, que es un par de años, donde te dan, es como un executive fast track, ¿no? Ellos Wow. te entrenan, te capacitan porque piensan que, bueno, eres el talento que va digamos, asumir roles de mayor responsabilidad en la organización en algún momento de la carrera, ¿no? Entonces, para mí fue una experiencia fenomenal. Era la primera vez que BHP venía a reclutar desde Chile a Perú, y en la Universidad Católica tuvimos un proceso de, bueno, algunas entrevistas y calificamos cuatro colegas, 4 amigos, uno de mi promoción y dos de otras promociones mayores, y al final fuimos 4, la primera tanda que fue a Chile con BHP, y años después vinieron muchos más, ¿no? Entonces, en BHP mi primera experiencia fue como ingeniero de mejoramiento del negocio. Ahí básicamente tuve la oportunidad de hacer el presupuesto de Minera Escondida para lo que es proyectos capitales y proyectos operacionales de los 5 años en el año 2008, que era justamente el año de la crisis. Entonces fue grande que trabajamos con el área de planeamiento de mina, con el área de finanzas,
directamente proyectos mayores y menores porque teníamos un target de reducir por lo menos de 30 a 50 millones de dólares ese año, ¿no? Por el tema de la crisis. Entonces, fue un aprendizaje bastante interesante para mí. Asimismo, pude participar del grupo de tecnología de BHP y estando yo ubicada en Minera Escondida en Antofagasta, trabajando por turnos, también tuve oportunidad de viajar a Santiago por trabajo. Nos reuníamos con otras empresas mineras para hacer benchmarking de las nuevas tecnologías, para todo tipo de aplicaciones, para seguridad, anticolisión, ¿no? Anti-drowsiness. Teníamos reuniones con Barrick, con otras empresas. En esa época Pascualam estaba todavía en proyecto, bueno, estaban evaluándolo. Y fue muy interesante para mí también en esta área, ¿no? Poder yo tener toda esta exposición en el primer año de graduada, ¿no? Claro. Para ello, me dieron la oportunidad de ser supervisora de mina. Entonces me fui a la mina a trabajar turnos de 4x4, guardias de 14, 15 horas diarias, ¿no? Desde que salíamos del campamento, de escondida, porque vivíamos ahí. Bueno, para darles un poco de contexto, la ciudad en sí, Antofagasta, está a 3 horas de la mina Escondida, entonces nosotros subíamos, vivíamos en el campamento 4 días o 3 días, de acuerdo a tu turno, y luego bajabas en tus días libres y así, bueno, era el sistema de turnos, ¿no? Las facilidades, por supuesto, eran bastante cómodas, teníamos todo, solo que estábamos en el desierto de Atacama y no había nada alrededor, como 400 kilómetros alrededor, solo otra mina frente a nosotros, Aldívar. Y bueno, la experiencia en operaciones mina para mí ha sido hasta ahora la mejor experiencia que he tenido a nivel personal, donde pude aprender mucho de operadores muy expertos, supervisores, que llevaban años en la operación, y pues yo recién graduada, aprendí mucho a nivel personal, ¿no? De la humildad, del tema de cómo aprender de todas las diferentes personas, cómo ganarse el respeto poco a poco con nuestro trabajo. Si bien no tenía las mismas cualidades físicas, porque a veces tenía que levantar letreros que me encontraba por ahí como supervisora o cosas de ese tipo, bueno, uno poco a poco va haciendo el trabajo lo mejor que puede y poco a poco se va ganando el respeto de las personas. Y para mí fue una experiencia muy fulfilling, como se dice, ¿no? Y bueno, hasta ahora tengo relación con mi equipo de esa época, que era el 2009. Así que fue una experiencia muy bonita también. Estuve ahí un año y al siguiente año me fui a despacho mina, que era control de Escondida, que era gigantesco, porque teníamos que alimentar 2 plantas concentradoras, teníamos 2 pits, cierto, Escondida movía en esa época 1.2 millones de material movement, o sea, entre waste y ore y óxidos y todo. Entonces, todo lo que era el mill, la lixiviación, o sea, la planta concentradora, la lixiviación y el waste, no, o sea, discúlpenme que a veces voy a tener que traducir, el desmonte, era un gigante, ¿no? Y realmente fue un trabajo bastante también interesante, ¿no? El ritmo al que teníamos que tomar las decisiones, alimentar la planta, todas las contingencias operacionales que ocurrían, teníamos que como que asegurar la alimentación de todo lo que era el ore, ¿no? Y también trabajé con un equipo bastante experimentado y aprendí mucho de ellos, ¿no? Y ese equipo, bueno, increíble tener la oportunidad de que la primera experiencia sea en una mina tan grande como Escondida. Eso definitivamente cambia la perspectiva de lo que puede ser la minería, me imagino. Pero, ¿y los equipos en Chile eran diversos? O sea, ¿había multiculturalidad o eran mayormente chilenos? Bueno, en la época en la que yo trabajé y en las áreas en las que yo trabajé eran mayormente chilenos. Y había una comisión, recuerdo mucho, vino una comisión de Australia y algunos colegas chilenos no hablaban inglés. Entonces yo hice de traductora y todo y tuve oportunidad de un poco practicar mi inglés por un periodo corto, pero más australianos y chilenos, pero muy esporádicamente. Peruanos, me hablaban siempre de los peruanos que habían, de hecho me hablaron de Julio Romaní. Cuando yo llegué a Escondida, pero había un peruano que se llama Julio Romaní, y yo, ya, qué bien. Y bueno, ahora lo vi en la charla y dije, él era. Y bueno,
Pero no, bueno, en esa experiencia de Chile no hubo un equipo tan diverso como aquí en Estados Unidos, que sí, aquí, gente de todo el mundo, ¿no? Claro. Y otra vez, nuevamente, el inglés te permitió, en cierta manera, diferenciarte o al menos conversar con las personas, ¿no? Y eso es importante también. Interesante. Sí, así es. Y bueno, y eso que no lo tenía tan bueno, pero ya el hecho de haber estudiado fuera me daba un poco más de confidence, aunque todavía era el intermedio en esas épocas. Sí, Claro. Y me imagino que el acento australiano probablemente es diferente al americano también. sí, era difícil. Sí, era difícil. Bueno, tú has vivido en Excelente. Australia, yo creo que tú nos puedes comentar más. Sí, sufrí también, he sufrido ese acento. Sí. Ok, y entonces esa fue la experiencia en BHP, en Escondida. Para los que no saben, BHP probablemente junto con Río Tinto son las compañías mineras más grandes del mundo, ¿no? Y Escondida es la mina más grande, o era la mina más grande, creo que sigue siendo de cobre en el mundo, ¿no? Entonces es una oportunidad increíble la que has tenido. Y luego de tu paso por Chile, ¿qué vino después? Bueno, estando en Chile, como el programa de graduados solo duraba 2 años, un poco más, 2 años y medio, máximo 3 años, tenías que ya pasar a compañía, ya sea minera escondida o quedarte en BHP y rotar a otro site. Entonces, me hicieron la propuesta de quedarme en minera escondida como supervisora de minas. Y bueno, por un tema de salud que tuve en esa época, decidí buscar otras oportunidades, porque fue muy difícil para mí irme de BHP porque es una empresa tan grande, una mina tan grande, pero no hubo en ese momento una posibilidad que yo me mueva al área de ingeniería. Entonces dije, bueno, es mi oportunidad de irme a estudiar una maestría, ¿no? Porque era lo que siempre yo había querido. Eh, Debido al networking que inicié desde la universidad a través de mi labor en el SME y otros voluntariados. Tenía algunos contactos en Estados Unidos, entonces escribí a algunos profesores, así como que ni me conocían, los había visto una vez en una conferencia, y uno de ellos, que fue mi advisor, Sean Besuro, bueno, le escribí un correo y le dije, Sean, bueno, tengo esta experiencia, ya tengo 3 años bueno, como supervisora, como ingeniera de despacho, me interesa el tema de análisis de datos, claro que estudié bien lo que hacía cada profesor, ¿no? Y qué tema de investigación me gustaría a mí. Entonces fue un match, ¿no? Fue un match y Sean, bueno, Claro. oh, Rosa, perfecto, vente a estudiar, yo tengo fondos de investigación, que es todo un tema que aprendí después, ¿no? Y ahora como profesora lo sé bien, pero este tema de los fondos de investigación para estudiantes de minería en el extranjero es realmente una posibilidad bastante tangible, ¿no? Para poder realizar maestrías en ciencias o doctorados, ¿no? Entonces, bueno, dejé todo en Chile, me fui a Arizona, llegué como estudiante nuevamente, fue un cambio bastante drástico porque yo ya había estado Claro. trabajando en Chile, ¿no? Bueno, independizada, ¿no? Los primeros años, todavía soltera, sin hijos, entonces llegué aquí como estudiante nuevamente y comencé la maestría, ¿no? Fueron 2 años arduos de trabajo, mucho trabajo de investigación porque fue una maestría en ciencias, en análisis de datos, aprendí a programar, aprendí muchas Mm, cosas que todavía no sabía, ¿no? Que vi muy poquito en despacho, en Escondida, vi todo lo que es SQL Management, SQL Management Studio, ¿no? Basic coding, ¿no? Muy básico, pero aquí ya trabajamos con programadores. Al final mi tesis fue en la reingeniería de la supervisión de mina a través de un control room integrado y mobile computing, ¿no? Entonces creamos una aplicación para los supervisores en mina, trabajé con una empresa que se llama Peabody Energy acá en Estados Unidos, entonces iba a la mina ujú. Wyoming, que la mina se llama North Antelope Rochelle Mine, que la pueden ver ahí en el mapa, está por ahí en el lado derecho. Y bueno, de ahí recolectaban la data. Fue un trabajo muy satisfactorio, también muy gratificante porque pudimos implementar esto en la mina. Entonces pudimos ver los resultados de nuestro trabajo de investigación. Así que contenta, bueno, digamos que aprendí un poco de lo que es investigación, como decía Julio, también escribir, ¿no? Ensayos, papers, Claro. bueno, algunos todavía falta publicar, pero
es otro mundo, ¿no? Entré ahí un poco al mundo de la academia, un poco a conocer cómo era el manejo de presentar en las conferencias. Presenté en varias conferencias acá en el SME, como 2, 3 años. Presenté en Chile, en Codelco, la conferencia de Codelco, y también otra conferencia de Mind Planning en Chile. Así que fue una experiencia distinta y muy, muy fructífera, ¿no? Claro. Ahí Rosa María, justo Jonathan nos está preguntando por el chat y dice, luego de cuántos años de haber egresado, sugerirías estudiar una maestría. Y voy a complementarlo de repente con, tú utilizaste esa experiencia que tuviste en Chile, esos 3 años, ¿lo utilizaste en tu maestría? ¿Te sirvió? ¿Siempre ibas hacia atrás? Entonces un poquito nos puedes contar sobre eso. Exacto, gracias por la pregunta, sí, es bastante importante. Yo diría, depende qué tipo de maestría quieres realizar, ¿no? Porque si estamos hablando de un tema técnico y una especialización, digamos como la hice yo y no un MBA, ¿no? Que es un poco más, bueno, de gestión administrativo, yo sí sugeriría que al menos tengan un año de experiencia en esa área en la que quisieran especializarse. ¿Por qué? Porque realmente el trabajo de investigación es arduo, y si no tienes una experiencia de haberlo visto en terreno, al menos en mi perspectiva, puede ser un poco más difícil, pero no es excluyente, porque hay muchos estudiantes que vienen ahora a la universidad y vienen directo después del bachelor, ¿no? Pienso que cada persona tiene la habilidad de hacerlo. A mí me sirvió mucho mi experiencia porque yo llegué como ya a producir, ¿no? Es más, a mí me seleccionaron por la experiencia que tenía, no porque hay muchos aplicantes. Entonces, tener esta experiencia te da mayores oportunidades de acceder a una beca y que puedas, bueno, llegar a producir, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo lo hice después de casi 3 años de egresada. Claro, no, excelente punto. Sí, como dices, de repente no es que lo apliques en la maestría, pero para ingresar a la maestría probablemente también pueda hacer una diferencia el tener la experiencia, ¿no? ¿Y cuál te gustó más, el mundo académico o el mundo del laboral? Porque ahí Me, veo que había un poquito de me pones en decisión ahí. aprietos. Digamos que 50-50. No, bueno, todavía no les conté de Morenci la experiencia, pero de ahí volví a la industria. Yo diría que he sido muy afortunada de ver ambos mundos. La verdad, sin buscarlo, mi último trabajo también me llegó por un tema de oportunidades, así. Eh, He aprendido diferentes skills en ambos, ¿no? Y pienso que para el tema académico requiere mucha autodisciplina, porque no es, digamos, como en la industria, que tienes reuniones, tienes deadlines, no tienes que entregar ya reportes tal hora todos los días, digamos que está más estructurado, ¿no? Y tienes un equipo de trabajo. En la academia, como investigador, como profesor, tú haces tu propio horario, tú eres tu propio jefe, por decirlo así, tú Claro. tienes que hacer tu propia estructura. Entonces, en ese sentido, tienes que ser muy disciplinado, muy organizado, para poder, digamos, avanzar al ritmo que harías el trabajo en la industria, ¿no? Al menos desde mi experiencia. Perfecto, no, muy interesante. Bueno, entonces continuamos el viaje. Voy a hacer una pausa, Rosa María, para el mapa, más o menos, porque ya estamos en Estados Unidos y ahí veo que en el mapa tienes un par de lugares seleccionados, ¿no? Entonces me imagino que la universidad, acá estamos en Tucson, Arizona, abajo, que es el Oro Valley, Arizona. Y ahora en tu siguiente episodio, ¿hacia dónde nos movemos? Para que los... Gracias, Daniel. Sí, es bueno seguir el mapa. Entonces, ya estamos en Norteamérica. Bueno, pues hicimos la maestría en la Universidad de Arizona, y estando yo aún en la maestría, como bueno, Tucson, Arizona acá le llamamos un mining hub, ¿no? Es como, bueno, un lugar de mucha minería. Hay muchas oportunidades, entonces postulé a la empresa Freeport-McMoRan y conseguí un trabajo de medio tiempo. Entonces, en el último semestre de mi maestría, estaba terminando mis clases, haciendo mi tesis, y comencé medio tiempo con Freeport, aquí en la ciudad, en Tucson. Entonces nos movemos a Oro Valley, que está ahí nomás.
Es decir, trabajaba aquí en Tucson en la oficina por ese medio año hasta que me gradué en mayo del 2003. Ya. Y bueno, de ahí me extendieron la oferta de trabajo para irme a Morenci, Arizona. Y Morenci, Arizona, bueno, es la operación bandera, digamos, de Freeport McMoran en Norteamérica. Es una operación donde movemos casi 1.000.000 de toneladas diarias también. Es la operación de lixiviación más grande de Estados Unidos. Es una mina de pórfido de cobre y molibdeno, ¿no? Wow. Tiene ahora 2 plantas concentradoras, ¿no? Y en lixiviación, digamos, el porcentaje es más del 70% que enviamos a leaching de todo tipo, o sea, leaching, bioleaching, o sea, leaching de sulfuros de baja ley, leaching, que es el bioleaching, y leaching de óxidos. Entonces, mi primera posición en Morenci fue como, aquí le llaman Stockpile Planning Engineer. Es decir, yo hacía el planeamiento, como era una operación tan grande, yo hacía el planeamiento de todo lo que era la lixiviación, las rutas, digamos, el material que tenía que ir a todos los stockpiles de Morenci, que son, acá le llaman el run of mine, que son las pilas de lixiviación de todo tipo, ¿cierto? Que hay como 5 o 6 tipos de material que tenemos para lixiviación, y aparte como 20 pads, y aparte enviar el material, bueno, al mill, ¿no? A la planta concentradora, que en esa época teníamos uno, y luego hubo una expansión a dos plantas, y bueno, casi no teníamos waste. Entonces yo tenía que hacer el planeamiento de todo bueno, el material que enviábamos a estos destinos, y el haulage, o sea, todo el haulage. ¿Cuántos camiones necesitábamos en el corto plazo, desde el año, el trimestre, el mes, la semana y el día? O sea, planeamiento de corto y mediano. Entonces iba a terreno, tenía que trabajar muy de cerca con la gente de operaciones para implementar los planes. O sea, ahora estaba del otro lado, no porque en escondida a mí me daban los planes y nosotros ejecutábamos, y ahora a mí me tocaba, bueno, brindar los planes, y me ayudó mucho la experiencia anterior, porque ya yo conocía de las contingencias operacionales que ocurren, entonces el tema de comunicación y trabajo en equipo facilitaba mucho, ¿no? Y bueno, esa fue mi primera experiencia. A los 8 meses salió una oportunidad necesitaban un ingeniero que vea la planificación del chancado y correas. Todo lo que era, teníamos, nosotros le llamamos mobile crushers, son como, bueno, unas correas móviles con lo que estaqueamos el material, que primero aglomeramos, o sea, es un material, digamos, que primero chancas, es el crush leach. Chancas lo aglomeras con ácido sulfúrico y luego lo apilas con estas correas móviles. Entonces es una planificación totalmente distinta. O sea, en este lado no tienes camiones, palas, lo único que tienes son correas móviles. Y bueno, hicieron incluso como un concurso, y de 3, bueno, salí seleccionada, y yo, bueno, me fui sin conocimiento, aprendí ahí, y eso es algo también que quiero resaltar, ¿no? Porque a veces tratamos de prepararnos para todo lo que viene, pero es imposible. O sea, lo que tenemos que hacer es simplemente aprender en el camino. O sea, la posición que tú tengas, aprendes. O sea, porque era imposible que yo lleve un curso de planificación de correas móviles en algún momento de mi carrera. Eso no lo hace un ingeniero de minas. Entonces, bueno, o sea, tuve mis también errores, aciertos, no fue un proceso. Estuve ahí 1 año, hice la planificación de un nuevo pad para Morenci, que era para la mina. Entonces ahí comencé a estar en el área de largo plazo. Veía en chancado y correa la parte de corto y largo plazo. Entonces fue un reto bastante grande también, porque era muy amplio el espectro de responsabilidad, por decirlo así, ¿no? Y bueno, posterior a eso, regresé al área de ore control, área de control de mineral. Trabajé con los geólogos, mi función era hacer los targets del material que enviábamos diariamente a las palas, actualizar el modelo de bloques con la información de las muestras de los geólogos y el sampling que ellos hacían, el logging, ¿no? Actualizar toda esa información diariamente
para poder actualizar los targets que dábamos a las palas y los materiales sean correctos, ¿no? Entonces, ese era un trabajo muy demandante porque estábamos on call, no sé, 5 días al mes, me llamaban en la madrugada. Bueno, como todos, no había problema, pero lo interesante de esa posición fue de que, bueno, yo ya estaba casada y trabajábamos con mi esposo en Morenci y estaba embarazada. Entonces yo estuve on call del área de Air Control hasta que tuve 6 meses de embarazo. Wow. Ya ni dormía, o sea, yo ya ni dormía esperando que me llame. Ya horas no puedes ya dormir, ya el último trimestre. Entonces recuerdo que era muy anecdótico porque yo decía, bueno, igual no puedo dormir, así que no importa, pásenme los on-calls, porque yo, o sea, lo puedo hacer en mis días libres. O sea, en mis días libres dormiré. Y bueno, entonces después, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Antes de No, es fascinante y es curioso que menciones que en tiempo de maternidad tu productividad subió. Eso es un muy buen punto, creo, a tomar en cuenta para todas las empresas. Sí, no, y la verdad es que, bueno, es todo un tema y bueno, también me imagino nos están viendo chicas y bueno, mencionar que la maternidad no es excluyente, ¿no? De nuestra carrera y bueno, es difícil, pero ya, digamos, cuando ya tienes tu hijo, ya compartes responsabilidades, ¿no? Con tu pareja, entonces no es tan complicado, más la etapa del embarazo y el primer año y luego ya se Claro, puede manejar mejor. Entonces, claro. después de eso tomé la licencia de maternidad 3 meses. Posterior a eso regresé a la mina, al área de Ujú. largo plazo. Entonces, en el área de largo plazo, llegué al área de stockpile planning, lo que había hecho en el corto plazo, o sea, todo lo que era enviar los materiales a los diferentes destinos y el número de camiones, pero ya para el largo plazo. O sea, los 5 años de la mina y la vida de la mina, que eran como más de 20 años. Ujú. Entonces eran muchas rutas, muchas, bueno, ya un espectro mucho mayor, ¿no? Estuve, bueno, en esa área y luego entré al área de proyectos, donde también hice diseños para otros nuevos stockpiles, trabajamos con contratistas, con consultores, como EYECOM, como Golder, para poder ver el tema de permisos, para poder, bueno, comprar, ahí, bueno, en Morencia hay muchos royalties, hay muchas propiedades, claims que tenemos que alquilar o ver temas de, bueno, de ese tipo, entonces fue interesante poder trabajar con un equipo multidisciplinario ahí, ¿no? Claro, Uh-huh. claro. O sea, fuiste subiendo en la parte de planeamiento prácticamente y viendo ya de más detalle a más general. Exacto, más estratégico y fueron movimientos horizontales, no fueron promociones. Y es algo interesante y he sido muy afortunada porque tanto en BHP como en Freeport rotábamos cada año. Bueno, no todos, pero la mayoría. Entonces pude ver muchas áreas en un corto tiempo. Por decir, en 10 años pude ver 10 áreas o 10 posiciones diferentes. Entonces, eso me ha servido mucho para mi carrera, ¿no? Claro, aparte de ser mamá también. Así que es dos Después de eso, trabajos en uno. sí, fue ya distinto, sí, dos trabajos en uno, bueno, compartidos también. Bueno, Claro. está interesante después de eso, ya les voy a comentar un poco más bueno, un poco más de detalles. Algo que no mencioné fue de que desde que entré a Freeport McMoRan en el año 2013, postulé al programa del SME, un programa que se llama Young Leaders Committee, que es un programa de jóvenes líderes también a nivel mundial, donde, bueno, aplicas, es un programa donde, bueno, interactúas con otros jóvenes profesionales como tú de todo el mundo, ahí como pueden ver en la foto, ese fue mi primero o segundo año con el grupo de Young Leaders. Hacemos muchas actividades de desarrollo profesional. En esa época no existía todavía el SM en Sudamérica establecido como ahora, y ahora tienen el programa de Young Leaders también en Sudamérica, que me parece espectacular y me alegra mucho. En esa época yo era la única latina del grupo, ¿no? Acá en Estados Unidos, bueno, siempre era la única mujer minoría. Y bueno, siempre me decían, Rosa, tú eres la mujer minoría y representas este porcentaje del comité.
Y yo, ya, ok. O sea, yo cuando llegué a Estados Unidos no sabía que era mujer minoría y todo este tema. Entonces, poco a poco fui aprendiendo también del tema de diversidad e inclusión y cómo realmente le daban el énfasis aquí en Estados Unidos, y fue así como fui entrando también poco a poco en ese tema y en comités para organizar ese tipo de sesiones, aparte de sesiones técnicas, ¿no? Entonces, ahí pude ser la vicepresidenta de todo el comité a nivel mundial, que fuimos como 80, me parece. Y bueno, fue una experiencia muy buena. 4 años y todo en paralelo con el trabajo regular que teníamos en Freeport. Excelente, excelente. Y entonces, ese ya presiento que está llegando al fin de tu tiempo en Morenci, ¿o ya ahí hubo otro cambio? Ese fue el fin de mi tiempo en Morenci, correcto. Sí, por la ayuda, porque creo que me estoy saltando mucho, pero tú guíame un No, poquito. no, está perfecto, está Ya. perfecto. Entonces, Entonces, ¿y qué vino después? ujú. Entonces en Morenci estuve 4 años y medio aproximadamente desde que llegué en julio del 2013. Y ahí viene, bueno, un tema personal, familiar, por el que mi esposo tuvo que regresar a Perú y fue transferido a Cerro Verde. Y yo me quedé en Estados Unidos con mi hijo. Entonces, ahí sí fui mamá soltera por un periodo de tiempo, como año y medio. Bueno, en teoría, porque seguíamos casados y todo, pero ahí fue donde tuve que tomar decisiones distintas a nivel de mi carrera y mi Mm, desarrollo profesional para poder manejar las demandas, digamos, como madre de familia, ¿no? Y only parent, que dicen acá. Entonces, comencé a buscar opciones de trabajo en la ciudad, acá en Tucson, y justamente un profesor mío de la maestría me contactó y me ofreció, bueno, me comentó de la posición actual que tengo, ¿no? En el año ya. 17 me comentó y me dijo: Rosa, necesitamos a alguien de la industria que maneje este programa con Caterpillar, que es un programa ejecutivo, y necesitamos a alguien pues que venga de la industria, que pueda dar ejemplos de casos de estudio y sobre todo, bueno, que pueda manejarse con ellos. Entonces, bueno, yo nunca había hecho ese tipo de trabajo, pero le dije, ya, yo lo puedo hacer, ¿dónde firmo? Le dije, postular, ¿no? Postulamos, hubo una selección de, bueno, candidatos. Al final, bueno, pude tomar la posición y me mudé de Morenci a Tucson. Eso fue el año 2017 en septiembre. Claro. Entonces llegué al mundo de la academia como profesora de práctica, ¿no? Ese es el título hasta ahora. Profesora de práctica asistente, que significa que es el primer nivel de profesor de práctica. Acá en la academia, bueno, existen dos tipos de profesores. Uno que es el tenure, que es el profesor permanente, que tiene su Ujú. que ha hecho una carrera en la academia y va ascendiendo desde assistant, associate y full professor. Y existen los profesores de práctica, como nosotros que venimos de la industria, que algunos no tienen PhD, otros sí, y también comienzas a escalar desde assistant professor, associate y full. Entonces, yo soy assistant professor of practice, el primer nivel. Bueno, llegué a la academia, fue un reto bastante grande para mí porque pasé de una posición técnica a una posición ya de gestión, porque soy gerenta de los programas ejecutivos, principalmente Ujú. 60, que es un certificado de un año que otorgamos a un cohort que selecciona Caterpillar a nivel mundial. Son 16 estudiantes por año de todo el mundo. O sea, mis alumnos estos últimos 3 años han sido de los cuatro continentes. Y bueno, yo invité Wow, a una de las charlas, entonces él ha conocido a alguno de ellos. Y bueno, hemos graduado 59 alumnos en estos 3 años, así que ha sido un fantástico. programa de muchos aprendizajes, no solo poner la currícula junta, como dicen aquí, desde geología hasta procesamiento de minerales, armar casos de estudio, invitar gente de la industria, hacer un proyecto con las minas. Yo enseñaba el curso que se llama Capstone Project, que es un proyecto como, bueno, acá le llaman Capstone,
que vemos con una mina distinta todos los años. Es decir, yo le tocaba la puerta a las empresas mineras y les decía, bueno, tenemos estos estudiantes, tenemos esta capacidad de hacer un desarrollo para ustedes, no, en este caso un plan de minado, buscar algunos análisis de sensibilidad, hacer un nuevo plan, digamos, si quisieran un tipo mini consultoría. Entonces, este programa involucraba mucho el hands-on, mucho la aplicación de lo que es en verdad un problema real en la mina, ¿no? Y esto es lo que trabajábamos todos los veranos con los estudiantes, ¿no? Entonces ellos aprendían de primera mano cómo hacer un plan de minado, cuáles son los business drivers, ¿no? Para una mina, porque ellos como proveedores de Caterpillar pues tienen una visión de que el equipo, no, y los costos asociados al equipo y el haulage es lo importante, pero no tienen la visión de la otra parte más estratégica de planeamiento o de la planta en sí, del processing side. Entonces ha sido una experiencia muy buena, donde también tuve que aprender mucho y bueno, y hace 2 semanas comencé una nueva asignación que es apoyar al Geotechnical Center of Excellence, que es una organización non-profit dentro de la universidad, que es un centro de excelencia a nivel mundial, que su objetivo es compartir las mejores prácticas para evitar, para evitar temas de estabilidad de taludes en las minas, ¿no? Entonces, es un proyecto bastante grande, estoy apoyando a organizar un simposium, bueno, que vamos a hacer a nivel mundial, vamos a hacer el host en el 2022, así que, bueno, aprendiendo conforme vamos avanzando, ¿no? Claro, y cuando volviste a la universidad, ¿pudiste, no sé, reconocer a gente que habías conocido anteriormente en tu primera etapa en la universidad? ¿Te sirvió, fue algo similar o fue completamente diferente ser estudiante que profesor en la misma universidad? Hubo aspectos que me sirvieron mucho, porque en mi época de estudiante fui investigadora, pero también fui asistente profesor. Entonces calificaba las tareas. Me sirvió mucho esa experiencia. Yo creo que sin eso hubiera sido mucho más riguroso el proceso de adaptación. Me encontré a algunas personas, diferentes profesores, diferentes, solo un par de alumnos, digamos, que estaban comenzando el doctorado y ya lo estaban terminando, porque pasaron entre el 2013 y el 2017, claro, solo 4 años y medio, no fue mucho. Sí, pero no mucha gente, solo algunos profesores, digamos que el 60% de los profesores eran los mismos. Ya, claro. Eso es lo bueno probablemente de las universidades, que no hay mucha rotación en sí, ¿no? Es bastante estable, probablemente. Exacto. Y una consulta, Rosa María. La Universidad de Arizona, dentro de las universidades con carreras en minería, o sea, ¿cómo está considerada la Universidad de Arizona? ¿Qué es la Universidad de Arizona en el mundo minero en Estados Unidos? Gracias, Daniel. Bueno, la Universidad de Arizona es una de las mejores universidades en Estados Unidos. Como ustedes saben, bueno, Colorado School of Mines ha sido por muchos años la primera a nivel mundial. Bueno, existen otras universidades en Estados Unidos que son buenas, pero yo diría que estamos dentro de los 3 o 4 mejores universidades. Existen actualmente 14 escuelas de minas aproximadamente en Estados Unidos. Entonces, además de la educación en sí académica, la ubicación de la Universidad de Arizona es bastante estratégica porque, solo para comentarte, nuestros graduados tienen 100%, como decimos acá, bueno, como job assurance. Es como ellos se gradúan y tienen trabajo. Fantástico. A nuestros alumnos. Es la situación aquí en Estados Unidos en términos de talento, de ingenieros de minas particularmente, es bastante distinta que en Perú. No, aquí hay mucha demanda de ingenieros de minas como lo hay en Australia y en otros lugares del mundo, comparado con Sudamérica, tal vez que hay un poco más de competencia, hay más egresados, no hay tanta, hay más oferta que demanda. Aquí hay más demanda que oferta. Incluso a nivel de industria y academia e industria, aquí en Estados Unidos se está realizando un plan
para poder asegurar el talento que se necesita para sostener la industria minera en los siguientes 10 o 20 años. Es un tema bastante serio porque tenemos dificultad de reclutar jóvenes ahora para carreras de ciencias de la tierra, porque tenemos mucha competencia. Tenemos todo lo que es computer science, tenemos todo lo que es tecnología, relacionado a tecnología, pues los alumnos se quieren ir para allá. Entonces, nosotros como Universidad de Arizona, el Departamento de Ingeniería de Minas, estamos poniendo bastante énfasis en lo que es data analytics, en lo que es tecnología, la minería 4.0. Entonces, para que los nuevos talentos puedan ver que pueden hacer una carrera, ¿no?, en tecnología Claro. y minería. Y que no se tenga esa percepción del trabajo antiguo, ¿no?, que se realizaba con Lampa y Pico, ¿no?, en minería. Entonces, hay bastantes oportunidades de estudio, diría yo. Bueno, ahora en medio de la crisis tal vez las cosas están un poco distintas, pero normalmente hay muchas oportunidades de estudio. No solo aquí en Canadá, Claro. me imagino en Australia. Claro, sí, yo creo que en general alrededor del mundo la minería es algo que se necesita, ¿no? Todo lo que tenemos prácticamente viene de la minería en cuanto a artefactos y electrodomésticos y equipos que utilizamos, así que definitivamente es un rubro importante. Te comento que ya estamos entrando a la última etapa de la sesión, ya estamos en los últimos 10 minutos. Hay un par de preguntas ahí y probablemente yo voy a empezar la ronda de preguntas con un tema interesante que mencionas sobre las universidades y el punto estratégico que tienen, ¿no? Mencionaste que tú estás ahorita moviéndote a un centro de excelencia. ¿Esos son colaboraciones entre las universidades y el sector privado o es netamente fondos públicos? ¿Cómo se maneja? Porque esos centros de excelencia son algo que llama mucho la atención y que creo que acá en Perú todavía recién estamos empezando a tratar de armar similares conceptos, ¿no? Exacto, es muy, muy buena pregunta, Daniel. Bueno, los fondos de este instituto, digamos, este centro de excelencia pertenece a un instituto que se llama Lowell Institute of Mineral Resources, que es parte de la Universidad de Arizona, se encuentra dentro de la Facultad de Geociencias y es básicamente un instituto que busca capital o tiene fondos del Estado, del gobierno y de la industria. Este centro de excelencia, que es el primero de muchos que está proyectado a ser la Universidad de Arizona, porque tenemos otro también que es el Centro de Excelencia a nivel de seguridad minera, trabaja con la industria con tipos de membresías. Por ejemplo, el Geotechnical Center of Excellence tiene miembros que son la mayoría de empresas mineras y recién se ha creado hace un poco más de un año o dos tal vez. Entonces, realmente es un nuevo modelo también que está comenzando en la Universidad de Arizona, pero tiene como objetivo ser, digamos, el mejor a nivel mundial, ¿no? Y sé que en Australia, por ejemplo, hay muchos centros de excelencia o centros de investigación y bueno, tal vez no sé si podrías hacer un paralelo con eso, pero los fondos vienen, claro, ambos del Estado y del gobierno y de la industria. Sí, ese es un modelo muy interesante y creo que probablemente haya oportunidades de aplicarlo acá también, sobre todo teniendo las unidades mineras cerca de algunas universidades, también siempre es bueno tener esa cercanía, ¿no? Permite la colaboración. Excelente. Tengo, Rosa María, una pregunta de Michael, en la cual menciona qué tipo de investigación, en estos centros de excelencia, por ejemplo, mencionaste algunos temas en general como la minería 4.0 y todo, pero si vamos un poquito más al detalle, ¿tú has escuchado de algunos proyectos de investigación? Lo que quieren es más o menos saber qué tipo de áreas son las en las que hay proyectos, ¿no? Exacto. Bueno, solo para aclarar, estos centros de investigación no otorgan degrees. Los que otorgan degrees son las facultades o las secciones de especialidad, ¿no? En este caso, la Facultad de Ingeniería de Minas e Ingeniería Geológica de la Universidad de Arizona, que colabora con el Instituto Lowell, pero no es, digamos, ellos son los que
otorgan estos degrees, ya sea certificates. Bueno, hay diferentes tipos y yo les podría mandar algunos links, no en general para que puedan verlo. Hay diferentes tipos de opciones. Existen diplomados de 1 año que le llamamos certificates, especializaciones en muchas áreas. En la Universidad de Arizona tenemos mecánica de rocas, tenemos a uno de los mejores expertos en mecánica de rocas en el mundo, que es Dr. John Kemeny. Tenemos Data Analytics in Mining, todo lo que es tecnología de información. Tenemos también seguridad, tenemos underground safety, underground ventilation, ¿no? Y bueno, tenemos sustainability también. Tenemos también metalurgia, porque dentro de la Facultad de Ingeniería de Minas e Ingeniería Geológica tenemos 2 profesores de metalurgia, uno de pirometalurgia y otro de hidrometalurgia. Entonces existe también un énfasis en mineral processing, ¿no? Que es otra especialidad, digamos, a la que se puede acceder. ¿No? En temas de becas y todo podría darles más opciones. Depende de la universidad. Yo les diría, lo que les recomendaría es que entren a la página web de todas las universidades, digamos de Estados Unidos, de minería. Que busquen qué especialidades otorgan en cada una de ellas y qué profesor. Porque aquí lo importante es que puedan buscar al profesor que enseña esa especialidad y muchos profesores son directores de laboratorios, de centros de investigación. Y yo no mencioné mucho el mío, pero cuando yo vine, yo fui parte del centro de investigación que se llama Mine Intelligence Research Group, que ahora está un poco on hold, pero estamos buscando fondos para, digamos, poder revamp it. Entonces, así como ese, hay muchos centros, muchos grupos de investigación. Eso es lo que tienen que buscar como research groups, ¿no? Y ver el área de especialización, ¿no? Ya sea en rock mechanics, ya sea en mine operations, en mine planning, en data analytics mining o mining technology, etcétera, ¿no? O sea, lo que ustedes tengan interés, ¿no? Claro. Mencionaste otro punto interesante que era, y me acuerdo de que nos comentaste que tú contactaste a un profesor cuando estabas en Chile, ¿no? Y querías hacer tu primera maestría y que no lo conocías, simplemente utilizaste tus contactos, probablemente la tecnología y pudiste contactarlo y conversar con él. Son los profesores los que al final evalúan en cierta manera qué estudiantes les podrían ayudar en las investigaciones, ¿no? Definitivamente, sí. Al final el advisor, ¿no? O sea, tu advisor o potencial advisor va a evaluar tu CV, tu experiencia o tus logros, ¿no? De cualquier tipo, bueno, que hayas tenido o tu potencial, por último, para poder darte, bueno, la oportunidad de ser un research assistant. ¿Y cómo pueden buscarlo? Es research assistant o teacher assistantship en universidades, ¿no? Del extranjero. Entonces, en minería somos muy afortunados porque hay mucha oferta de este tipo de estudios, ¿no? Porque somos muy poquitos. Perfecto. Bueno, Rosa María, estamos llegando ya al final. Son los últimos 5 minutos. Probablemente hay tiempo para una pregunta más y de ahí te voy a pedir un comentario ya general de cierre para todos los que nos están escuchando y los estudiantes y tanto los profesionales. Un poquito sobre los requisitos. ¿Cuáles serían los requisitos más, desde tu experiencia probablemente, que más te sirvieron para aplicar a todas estas oportunidades académicas, tanto la maestría como después la laboral, ¿no? Claro. Yo les diría que en primer lugar es el tema de la experiencia. ¿No? Por ejemplo, si aplicas a una maestría en mecánica de rocas o otra área, si tú tuvieras una experiencia de 1 año o 2 años, eso definitivamente te da un plus con alguien que no tiene esa experiencia. El tema del inglés es muy importante, pero a estas alturas yo diría que no es, digamos, lo que te va a dar la opción, ¿no? Yo diría enfocarse en la experiencia o en esa área de especialización, prácticas, lo que puedas tener, y luego definitivamente el tema del inglés, porque para poder ingresar a una maestría en el extranjero, ya sea, bueno, hablemos de una maestría en ciencias con investigación, con tesis,
necesitas, bueno, TOEFL, un mínimo de puntaje en el TOEFL, necesitas el GRE, que es un examen de análisis matemático, verbal y ensayos, donde tienes que sacar un mínimo puntaje para que te puedan admitir. Entonces, yo les diría que busquen el tema de especialización que les interesa y de todas maneras el inglés y el GRE es básico para que puedan acceder a esta oportunidad. Perfecto. Grandes consejos y yo creo que eso va a ser de mucho valor para los estudiantes. Bueno, Rosa María, no queda nada más que darte un enorme gracias. Creo que ha sido una sesión extraordinaria. Creo que los estudiantes y los profesionales van a aprender mucho. Hay muchos tips muy buenos que has dado. Y bueno, felicitaciones. Yo creo que eso es algo que el Perú en sí comparte, que es un orgullo tener a una persona como tú fuera, mostrando la capacidad de los peruanos. Y bueno, espero tenerte pronto en otra sesión, de repente ya un poquito más técnica, vamos a ir refinando, pero nuevamente muchas gracias. Y no sé si nos puedas dar unas palabras de cierre, por favor. Sí, no, gracias a ti, Daniel, por tus palabras. La verdad es que yo soy muy normal, no vayan a creer que soy súper dotada ni nada. Yo, parte de las últimas palabras que les quiero dar, tal vez es en el siguiente slide, y lo que me gustaría enfatizar es que para poder, sí, bueno, esas son unas fotos del programa de Young Leaders, y bueno, sorry, si vas al último slide, no sé, ahí tengo como unos tips que quisiera darle a los chicos. Bueno, yo les diría que lo más importante es el tema del autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento y la autogestión de nuestras emociones, nuestra comunicación con los equipos de trabajo, porque en el trabajo que realicemos, ya sea técnico o de administración o de gestión o como líderes, es bastante importante para poder avanzar en nuestra carrera. Y sé que esto lo han escuchado antes, pero yo les diría que esos han sido mis mayores retos, ¿no? El tema técnico pienso que todos lo podemos aprender, todos podemos estudiar mucho, pero en el tema de habilidades blandas, comunicación y gestión de las emociones, inteligencia emocional, es donde tenemos que poner bastante énfasis para seguir creciendo y sobre todo a nivel personal, ¿no? Y bueno, decirles que construyan su pirámide de experiencias, que no siempre van a tener promociones hacia arriba. Yo he tenido muchas oportunidades horizontales y pienso que este espectro de oportunidades horizontales me ha brindado al final una oportunidad que fue como una promoción distinta, que no fue en la industria, pero fue en la academia, y ahora ha sido como una plataforma para mí, para, si yo deseo volver a la industria, tal vez pueda hacerlo, ¿no? Entonces, no es un camino vertical, es un camino horizontal, y todas las experiencias son valiosas y podemos aprender de todo tipo de personas. Yo he aprendido muchísimo de gente no profesional y ahora valoro mucho la experiencia de todos, en verdad. Creo que todos pueden ser unos muy buenos mentores. Busquen mentores que puedan darles consejos y bueno, sobre todo sean bastante adaptables, ¿no? Como les digo, y bueno, enfóquense en las habilidades blandas también. Excelente. Todavía tenemos un minutito más, Rosa María. Me olvidé de preguntarle sobre felicitaciones por el premio que obtuviste, el award, el Young, ¿cómo es que se llama? El Young... Outstanding Young Professional. Outstanding Young Professional. Cuéntanos un poquito sobre ese logro, porque creo que es uno importante. Sí, la verdad fue algo inesperado para mí. Bueno, ese premio reconoce a un profesional destacado de la industria menor de 35 años y yo lo gané justo ahí, justo antes de cumplir 35. Bueno, ¿cómo se evalúa? Se evalúa, bueno, hay un comité del SME que son, bueno, gente experimentada de la industria, de la academia, del gobierno, que evalúa pues los aportes y el liderazgo que has podido tener en la industria. Yo pienso que algo que a mí me ha ayudado mucho es mis trabajos de voluntariado, porque yo a través del voluntariado he aprendido a gestionar tal vez o a ser parte de equipo, a ser un team member y a ser un team leader. Entonces, pienso que ha sido un reconocimiento al trabajo del servicio que hice al SME, así como el aporte que hice en la industria y en la academia, sobre todo con mi última
temporada con el programa de Caterpillar. Entonces, muy honrada porque la verdad es que yo misma ni sabía que era la primera sudamericana, pero dije, voy a revisar los nombres. Y me parece que este es un logro que comparto con todo Sudamérica y muy orgullosa, ¿no? Porque sé que todos aportamos de igual manera a la industria, solo que a veces no somos visibilizados o no nos ganamos un premio, pero todos aportamos de igual manera. Y bueno, muy contenta por eso. Bueno, y también creo que es un premio que todo Sudamérica te felicita y te lo agradece y lo comparte contigo. Muy orgulloso de tu carrera y de tu persona. Bueno, Rosa María, muchas gracias por este tiempo. Te pido que por favor te quedes conectada para iniciar la sesión de Zoom. Ya hay un par de personas que están en la sala de espera. Y bueno, gracias a todos por sintonizarnos y estar con nosotros en este quinto webinar. Se vienen muchos más, estén pendientes. Disculpen por no haber tenido la presentación el viernes pasado, pero tuve un descanso por trabajo. Pero vamos a continuar con mucho más profesionales en el extranjero peruanos en minería. Muchas gracias y nos vemos. Gracias, Rosa María. No, muchas Buenas gracias, noches. Daniel. Gracias por realmente organizar estos webinars para los estudiantes. Y No, un placer. orgullosos del trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Buenas noches a todos. Chao. Cuídense. Buen fin de semana. Listo, Rosa María.